Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Tome su asiento. Amén. Que Dios me los bendiga tremendamente. Amén. Es una bendición estar en la casa de Dios y poder disfrutar de su presencia. Amén. Y no hay nada mejor, hermanos, que venir aquí a la casa de Dios y pedirle a Él que Él nos dé una palabra, que Él nos hable. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a lecturar una porción de la palabra de Dios. Si usted tiene ahí su Biblia a la mano, si no lo vamos a leer aquí en el multimedia. Y vamos a hablar acerca del espíritu de honra. Amén. Vamos a Mateo capítulo 13, el verso 54 y verso 58. Mateo capítulo 13, verso 54 hasta el verso 58. Si usted lo encontró, me dice amén y lo leemos juntos. Mateo capítulo 13, verso 54 hasta el verso 58. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Muy bien, dice así la Biblia. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No es todas sus hermanas, no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te agradecemos en esta tarde porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda ser esa semilla que sea sembrado en nuestra vida, Señor, y que dé fruto, Señor, al 100%. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús decimos amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Qué bueno que haya venido en esta tarde. Mire, vamos a hablar acerca de la honra. Amén, hermanos. Y vamos a hablar acerca del espíritu de honra. Porque la honra es un espíritu. Cuando digo que es un espíritu, me refiero a que cuando uno practica la honra, cuando uno practica el honrar o tiene esa actitud de honrar, hermano, se activa en la vida de la persona o de aquel hombre o aquella mujer que está honrando la presencia de Dios, de tal manera que obtiene ciertos beneficios. Hay ciertas consecuencias que uno obtiene al moverse en honra. Y esto viene a ser un espíritu, porque el espíritu de Dios, hermano, que controla nuestra vida, hermano, el espíritu de Dios que está en nosotros nos lleva a movernos en estos principios que son muy importantes. Pero también la deshonra es un espíritu. Así que por eso hay que tener en cuenta esta verdad. La honra es un espíritu, la deshonra es un espíritu. Entonces, aquí la pregunta es: ¿con qué espíritu te estás moviendo en esta vida? ¿Con honra o con deshonra? Amén, hermanos. ¿Eres una persona que practica la honra o eres una persona que está deshonrando? Entonces, esto es muy importante. Aquí vemos en este pasaje que Jesús no hizo grandes cosas, no hizo grandes obras en su tierra. ¿Por qué? Porque en su tierra los que eran parte de su tierra lo deshonraron. Amén, hermano. Deshonraron a Jesús y por esa razón Jesús no hizo grandes obras. Ahora, yo quiero preguntarle algo. Pregunto, hermano, a todos ustedes: ¿Jesús sanaba? Pregunto, ¿Jesús tenía el poder para sanar? ¿Tenía el poder para restaurar las vidas?
tenía el poder para que un cojo pueda caminar, un paralítico, sí tenía el poder para dar vista a los ciegos, tenía poder, hermano, para levantar aún a los muertos. O sea, el poder de Dios estaba en Jesús. Pero cuando Jesús llega a su pueblo, cuando Jesús llega a su ciudad, Jesús no pudo hacer nada en ese lugar. Jesús no pudo hacer las grandes cosas que él hacía en otras ciudades, no lo pudo hacer en su ciudad, en su tierra. ¿Por qué? Porque su pueblo lo deshonró a su nombre. Y ahí lo dice, ¿verdad? Ahí lo dice. Cuando él vino a su tierra, él enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban, se quedaban asombrados. Pero en ese asombro ellos decían, ¿de dónde tiene, mira, de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y en el verso 57 dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, amén, hermano, ahí léalo conmigo, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el verso 58 es la sentencia, ¿no? Porque dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. La incredulidad, hermano, la deshonra lleva a la incredulidad. Una persona que de pronto en su corazón tiene incredulidad va a vivir constantemente en deshonra. Pero aquí hay algo más, hermanos. Este pasaje que acabamos de leer, hermano, nos habla acerca de deshonrar lo que Dios quiere hacer. Dios se quiere mover con poder. Dios quiere moverse con poder en la iglesia. Dios quiere moverse con poder en tu vida, con poder en tu familia. Pero cuando nosotros deshonramos el mover de Dios, cuando nosotros deshonramos el mover profético de Dios, entonces es ahí, hermano, donde hay un obstáculo al fluir del poder sobrenatural de Dios. Mire, hermano, y esto es clave. Si usted quiere sanidad, tiene que aprender a honrar a Dios. Amén. Si usted quiere los beneficios que Dios trae, hermanos, los beneficios del reino de Dios, tenemos que aprender a honrar a Dios. Pero aquí lo sobrenatural se detiene cuando deshonramos a alguien que es enviado por Dios. Y aquí es tremendo, ¿por qué? Porque sus familiares, no solamente sus familiares, sino la gente cercana, se había familiarizado tanto que lo conocían a Jesús, sí lo conocían, porque él era el hijo del carpintero, era el hijo de José. Recordemos que José era un carpintero, así que sabían quién era Jesús, pero no lo trataban a Jesús como el enviado, no lo reconocían a Jesús como alguien que había sido enviado por Dios, no lo reconocían a Jesús como el Mesías, sino simplemente lo veían como el carpintero, lo veían como el hijo de José o el hijo de María, aquel que tenía sus hermanos, y tal vez no sabemos cuál sea el testimonio de sus hermanos, pero vemos aquí que la familiaridad trae deshonra. Amén. Y aquí hay algo muy tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque la deshonra corta las bendiciones. Dígale a la persona que está a tu lado, la deshonra corta las bendiciones. La deshonra detiene nuestras bendiciones. Entonces aquí uno tiene que hacerse la pregunta, hermano y hermana, y creo que ya estamos entendiendo. Si queremos bendiciones de parte de Dios, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar a las autoridades que Dios ha puesto. Pero si nosotros caminamos en deshonra, entonces no vamos a poder nosotros obtener las bendiciones de Dios. Dios quiere sanarte, pero ¿por qué no experimentas la sanidad de Dios en tu vida? Aquí está la respuesta. ¿En qué área estás deshonrando a Dios? Dios quiere bendecirte a su nombre, pero ¿en qué área estás deshonrando a Dios? Entonces, esto es muy importante, hermano. Hay consecuencia, escúcheme, hay consecuencia cuando deshonramos, pero también hay consecuencia cuando honramos.
Repito, dile a la persona que está a tu lado, hay consecuencia cuando tú deshonras. Pero también hay consecuencia, hermanos, cuando honramos a Dios. Entonces yo quiero que usted le alcance, hermanos, las consecuencias o las bendiciones que vienen por honrar a Dios. ¿Cuánto le pueden dar fuertes palmas al Señor, hermano? Aleluya. Muy bien. ¿Qué significa la palabra honrar? La palabra honrar significa, y aquí lo vamos a poner, amén, significa valorar. La palabra honrar, hermanos, significa poner a uno en alta estima. Repito, la palabra honrar significa valorar. Diga conmigo, valorar. La palabra honrar significa poner a alguien en alta estima. Honrar significa, hermanos, dar privilegios a alguien por causa de sus virtudes, por causa de sus méritos. Amén, hermanos. Entonces, mire, vamos a hacer nuestra estos significados de lo que es honrar. Honrar es valorar. Diga conmigo fuerte, honrar es valorar. Amén, hermano. Entonces, mira, si nosotros valoramos, hermanos, a las personas que Dios ha puesto como autoridades, ya sea en casa, ya sea en la iglesia, hermanos, si nosotros valoramos, y ahora vamos a ver a quienes tenemos que valorar, hermano, honramos a Dios y valoramos la presencia de Dios, si valoramos que, hermanos, la prioridad de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces los beneficios de honrar a Dios nos van a alcanzar. Pero también honrar tiene que ver con poner a alguien en alta estima. Honrar tiene que ver con dar privilegios a alguien por causa de sus virtudes o de sus méritos. También honrar quiere decir reverenciar. También honrar es exaltar, es reconocer. Honrar también es respetar. Amén. Y tenemos que tener en cuenta estos significados. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, hermano, y hablando del reino de Dios, se ha dejado de practicar estos principios. Son pocas las iglesias que practican el principio de honra. Honrar trae beneficios. Amén, hermanos. Honrar a Dios trae beneficios tremendos. Entonces, el honrar trae beneficios. Ahora, yo ya sé qué significa honrar. Significa valorar, significa reconocer, significa respetar. Pero vamos a ver ahora en esta parte a quién tengo que honrar, a quién yo tengo que honrar o a quiénes tenemos que honrar. Amén. Número uno, hermano y hermana, anote, porque hay diferentes niveles de honra. Número uno, tenemos que honrar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A quién tenemos que honrar? A Dios. Dile a la persona que está al lado tuyo, tienes que honrar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que respetar a Dios. Y la palabra clave cuando uno habla de honrar a Dios, y no lo puse aquí por el tiempo porque nos vamos a demorar, pero quiero explicarlo esto rápidamente, es la palabra temor. Pero no el temor de miedo, sino el temor de reverencia, el temor de respeto. Entonces, cuando hablamos de honrar a Dios, hermanos, tenemos que reverenciar y respetar la presencia de Dios en cualquier lugar donde estemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Primera de Crónicas 16:29 dice la palabra de Dios: dad a Jehová, miren lo que dice, la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra, el respeto, amén, debido a su nombre. Tenemos que exaltar a Dios, hermanos, y una manera de honrar a Dios es vivir en continuo temor, respetando, reverenciando el nombre de Dios, a su nombre. Entonces, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Entonces, tenemos que honrar, número uno, a Dios. En Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10, la Biblia dice claramente: honra al Señor. Amén. Honra al Señor. Entonces,
cada uno de nosotros tenemos que vivir en este espíritu de honra y honrar al Señor siempre. En donde estemos, hermanos, en cualquier lugar donde estemos, tenemos que honrar ¿a quién? Al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Donde estés, tienes que honrar a Dios. Ahora, vamos a avanzar. ¿A quién más tenemos que honrar según la palabra? Tenemos que honrar a Dios. Número 2, tenemos que honrar al profeta. Hermano, un profeta, un ministro, una persona que carga, hermano, la gracia, la unción de Dios, es alguien que debe de ser honrado. Amén, hermanos. Y una de las razones por lo que, hermanos, una tierra, un lugar, ojo aquí, una de las razones por la cual una familia o una vida no recibe las bendiciones de Dios, no recibe los regalos de Dios, es que no saben honrar el don que Dios ha puesto en una vida. Repito, cuando no honramos el don, el llamado que hay en una vida, hermanos, no podemos recibir los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Una vida no puede recibir. Si yo deshonro al hombre de Dios, hermano, mi vida se pierde de esos regalos, de esas bendiciones que Dios tiene para mi vida. Por eso es muy importante ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 13, verso 57, acabamos de leer, cuando Jesús fue a esa ciudad, los que vivían en esa ciudad conocían a Jesús. Y dice en el verso 57, y se escandalizaban de él. O sea, ellos, hermanos, al oír a Jesús, al ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jesús, se molestaban, estaban molestos, estaban llenos de ira por dentro, por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jesús. O sea, Jesús era un hombre, de pronto en sus primeros 30 años, un hombre común, corriente, que estaba al lado de su padre, sujeto, pero cuando se comienza a manifestar el poder de Dios en la vida de Jesús, cuando Él comienza a caminar en el propósito por el cual había sido enviado aquí a la tierra, hermanos, estos que vivían en esta ciudad deshonran el mover profético que había en Jesús, pero también deshonran el llamado que Jesús tenía. Porque si ellos hubieran aceptado el llamado, hubieran valorado, honrado al profeta que estaba con ellos, hubieran ellos recibido la bendición, hubieran ellos recibido el beneficio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que honrar a Dios, tenemos que honrar al profeta, al hombre de Dios. Cuando me refiero al profeta, me refiero a cualquier persona que tenga el ministerio, que está llamado, que tiene un llamado, que tiene una gracia de Dios, que tiene un don de Dios. No podemos nosotros deshonrar esa vida. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios, hermano? Muy bien, ahora número 3, tenemos que honrar a papá y a mamá, padre y madre. Mira, la Biblia ordena, ojo aquí, la Biblia ordena, la Biblia manda. En Deuteronomio capítulo 5, verso 16, dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ordena, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Mira, hermano y hermana, hay una bendición para todo hijo que sabe honrar a sus padres y a sus madres. Todo hijo que honra a papá y a mamá, hermano y hermana, tiene el beneficio de parte de Dios de tener larga vida. O sea, hay ciclos de muerte que se van a anular en la vida de esa persona por honrar a papá y honrar a mamá. ¿Amén o no amén? A su nombre. Las maldiciones generacionales se van a romper si tú honras a tu padre y a tu madre. Tienes que honrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es clave, hermanos. Los jóvenes tienen que aprender a honrar a su padre y a su madre. Por más que no sean creyentes,
por más que no sean cristianos. Pero usted dirá, pero pastor, mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiana. Hónralo. Gánate la bendición de honrar a tus padres. Ahora, yo no te estoy diciendo que, ya, entonces pastor, a partir de mañana voy a honrar porque quiero la bendición. No, el hecho que tú honres, el hecho que tú te muevas, hermano, en este espíritu de honra, va a hacer que el Señor se mueva a tu favor y rompa todo ciclo de muerte en tu vida. Rompa toda maldición generacional. Las maldiciones generacionales no te van a alcanzar. Tú no, en otras palabras, no vas a repetir lo mismo que vivieron tus padres, pero tienes que honrarlo. La clave es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Muy bien, número 4. Tenemos que honrar también a los padres espirituales. Dios ha puesto no solamente padres naturales, sino que también ha puesto Dios padres espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros como hijos de Dios y como hijos de esta casa tenemos que honrar, hermanos, porque la Biblia lo dice, tenemos que honrar a nuestros padres espirituales. Los padres espirituales vienen a ser nuestros pastores. Y la Biblia dice en el libro de Malaquías capítulo 1, verso 6, la primera parte de este pasaje dice, el hijo honra al padre. Amén, hermano. El hijo honra al padre. Esto es tremendo porque este es un principio muy importante que todo hijo de Dios tiene que practicar. No solo tenemos que honrar a nuestros padres, hermanos físicos, sino que también a nuestros padres espirituales. Y cuando vemos en la Biblia, David, el rey David, hermanos, es un hombre que cuando vemos en su vida, él nunca deshonró a Saúl, que era prácticamente venía a ser como un padre espiritual para él. Cuando Saúl estaba como rey de Israel, David fue ungido Saúl a causa de su desobediencia, hermanos, se le es quitado el reino y Dios escoge a David como el próximo rey de Israel. Escúcheme para que pueda entender esto. Dios lo escoge a David como el próximo rey de Israel. Y lo que hace David es esperar el momento donde él iba a asumir el llamado de Dios, porque Dios había llamado y había ungido a David para que sea el próximo rey en Israel. Pero mientras eso, ¿quién estaba gobernando? Saúl. O sea, todavía tenía que esperar un tiempo. Ya Dios había quitado a Saúl del trono y ya había ungido a David, pero tenía que haber un proceso, amén, para que David asuma el trono como el nuevo rey. Pero durante todo ese tiempo, cuando vemos en la Biblia, hermanos, David nunca deshonró a Saúl, aunque él sabía que iba a ser el próximo rey de Israel. No sé si me estoy dejando entender. Si usted lee la Biblia, hermano, David reconoció en sí mismo, reconoció que si él deshonraba al rey, porque David siempre reconocía al rey Saúl, por más que había desobedecido a Dios, por más que Dios lo había apartado para que ya no sea rey, por más que había cometido errores, escúcheme, David se habló a sí mismo y dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. No voy a deshonrar, porque David sabía que en la honra, hermano, en el vivir con honra hacia alguien que era su padre espiritual, estaba asegurado su llamado, estaba asegurado su propósito. Porque si él deshonraba a Saúl, si él vivía en deshonra hacia Saúl, lo que venía para él era que tal vez Dios también le podía quitar a él ese llamado. Por eso, hermano, es muy importante entender lo que la Biblia
nos habla con respecto a la honra. En el verso capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24, verso 6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. O sea, David, cuando miraba a Saúl, lo veía como el ungido de Jehová. ¿A su nombre? Pero Saúl era humano. Saúl tenía errores. Saúl había desobedecido a Dios. Pero aún a pesar de eso, David seguía viendo a Saúl como el ungido de Jehová. Y él decía: no voy a extender mi mano. Si usted conoce la historia, Saúl le persiguió a David por muchos lugares, por mucho tiempo, para querer matarlo. Pero aún cuando David tuvo la oportunidad para quitarle la vida a Saúl, y le dijeron los que estaban con David, le dijeron: mira, tienes la oportunidad para cortarle la cabeza, tienes la oportunidad para que el día de hoy tú mates a Saúl y seas el próximo rey en Israel. Lo que dijo David es: no voy a tocar al ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. Yo no voy a extender mi mano contra él. Y esa actitud debe de haber en los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, una forma de honrar a nuestro Padre Celestial, hermanos, es reconocer en ellos que son los ungidos que Dios ha puesto en la casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también una forma de honrar a los padres espirituales es, hermanos, cuando honramos también a los hijos espirituales. Ojo aquí. Mira, en Juan capítulo 5, verso 23. Juan capítulo 5, verso 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mira, honrar al Padre espiritual también tiene que ver con honrar a los hijos del Padre espiritual. Repito, honrar al Padre espiritual también tiene que ver con honrar a los hijos del Padre espiritual. Y cuando uno honra el liderazgo que el Padre espiritual coloca dentro de la casa, también está honrando al Padre espiritual de la casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que, mira, es que estos son niveles de honra. ¿Por qué son niveles de honra? Porque podemos decir: yo honro a Dios, yo amo a Dios, pero no estamos honrando a nuestros padres físicos. Puede ser que estemos honrando a nuestros padres físicos, pero no estamos honrando a Dios como se debe de honrar. Son niveles en la honra. Puede ser que estés honrando a Dios, puede ser que estés honrando a tus padres físicos, pero no estás honrando a tu padre espiritual, o no estás honrando a los hijos del padre espiritual de la casa. Hay líderes que Dios ha puesto en la casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, es que yo solamente obedezco al pastor, a la pastora, pero a los líderes no. Tienes que honrar, porque son la autoridad delegada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando hacemos eso, hermano, mire, usted ora a Dios, usted clama a Dios, y los beneficios de Dios usted lo puede alcanzar, las bendiciones de Dios usted lo puede alcanzar. Pero cuando no nos movemos en este espíritu de honra, sino que más bien estamos deshonrando, hablando mal, tratando mal, hermano, a las autoridades que Dios ha puesto, entonces es ahí donde nos acercamos a Dios. Y por más que hagamos una y otra cosa, no vamos a poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Por eso ahora preguntémonos, ¿en qué área no estoy honrando? ¿En qué nivel no estoy honrando? Por eso es muy importante. ¿Qué más? Hay otro punto muy importante que nos enseña la Biblia. En Levíticos 19:32 nos habla de honrar al anciano. Amén. Honrar al anciano. Ahora, cuando hablamos de honrar al anciano, aquí hay algo que tenemos que explicar. Tenemos que honrar, hermanos, la habilidad
de un anciano de impartir sabiduría. Escúcheme, hermano. Tenemos que honrar la habilidad de un anciano para impartir la sabiduría, la experiencia que le da la edad que tiene. Escúcheme. ¿Por qué? Porque también hay ancianos que parece que no han aprendido nada en toda su vida. Pero hay ancianos que sí tienen una experiencia en su vida, y esa experiencia, esa sabiduría que se imparte, se tiene que honrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora mira, Levíticos 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén. Entonces, lo que la Biblia acá está diciéndonos, hermanos, a través de la palabra de Dios nos está hablando, es que tenemos que honrar esa habilidad para impartir sabiduría. Hay gente dentro del reino de Dios que ya ha tenido una experiencia con Dios por los años de estar sirviendo a Dios, que tiene la sabiduría para impartir lo que ha vivido, la experiencia que ha tenido en las cosas de Dios. Dile a la persona que está a tu lado que no pasen los años. Dile que no pasen los años sin que recibas la sabiduría de parte de Dios. Que no, dígale de nuevo, que no pasen los años sin que tú aprendas lo que Dios te quiere enseñar en cada momento de tu vida. Mira, podemos pasar años y años en la iglesia. Escúcheme, podemos estar años en la iglesia, hermanos, recibir mensaje tras mensaje tras mensaje y nunca entender nada. Y uno puede decir: wow, pero ¿cuánto tiempo estás en la iglesia? No, yo tengo tantos años en la iglesia. Pero si tienes tantos años en la iglesia, tú ya deberías ser pastor. Tú ya deberías estar liderando. Es que lamentablemente, hermanos, tenemos que ver esta realidad. Hay ancianos, hermanos, que tenemos que honrar, porque lo que han experimentado a través de toda su vida es una experiencia que puede impartir a los demás. Si usted lee, si no me equivoco, si es en Tito, en Timoteo o en Tito, si me ayudan a buscarlo rapidísimo, hay un consejo que Pablo le da y le dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿Pero que le enseñen a qué? ¿A ser celosas con sus esposos? ¿A qué le van a enseñar? Porque ahí dice: cuidado, porque, hermano, las ancianas tienen una sabiduría por la experiencia que han vivido, que hay algo que tienen que compartir. Hay algo que tienen que enseñar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo le soy sincero, hermano, no estoy menospreciando aquí, pero le soy sincero. Yo como pastor muchas veces me gusta compartir con gente anciana que está en el ministerio, que algunos menosprecian, pero que yo no menosprecio, sino que me gusta sentar y escucharlos. Y es más, honrarlos en algunas oportunidades, si Dios lo permite, porque tienen cosas valiosas que compartir. Algunos de ellos los invito a la iglesia para que compartan la palabra de Dios. Amén. Porque es valioso lo que tienen que compartir. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que tenemos que honrar. Ahora, los que están jóvenes aquí tienen que aprender lo que Dios les está enseñando para que cuando lleguen a una edad puedan enseñar. Y con esa enseñanza que den, hermanos, usted también reciba honra. Porque Dios honra a los que le honran. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Muy bien. Número 3. Veamos aquí el espíritu de deshonra en la palabra. El espíritu de deshonra en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo bíblico, ¿ya? Pero antes de entrar a este ejemplo, cuando hablamos de deshonra, estamos hablando de todo lo contrario a honra. Si honra es valorar, deshonra es no
valorar. Repito, si honrar es valorar, deshonrar es no valorar. Si honrar es poner en alta estima, tú pones en alta estima a tu papá, pones en alta estima a tus padres espirituales, pones en alta estima a Dios en tu vida. Hermanos, si honrar es poner en alta estima a alguien, deshonrar tiene que ver con no poner en alta estima, sino con poner en lo más bajo de tu vida a esas personas. Deshonrar es no reverenciar, no exaltar, no reconocer, no respetar. Entonces, cuando vamos en la Biblia, existen muchos ejemplos de deshonra. Pero vamos a ver este caso en la vida de Moisés. Moisés, ustedes conocen la historia, amén, tenía dos hermanos, ¿cómo se llamaban? María y Aarón. Moisés era el menor. Usted conoce la historia. Moisés llega a ser criado en Egipto por la hija del rey. Amén. Llegó prácticamente a ser una persona muy importante. Prácticamente podía haber sido un faraón más. Amén. Porque era la hija de una de las princesas del rey. Pero sus hermanos conocían la historia. Sus hermanos sabían quién era el que estaba gobernando. Sus hermanos sabían quién era el que estaba en el palacio, aunque estaba en Egipto. Ellos sabían que cuando vemos la historia, hermanos, ya cuando Moisés sale de Egipto, amén, y se encuentra con sus hermanos para sacar al pueblo de Dios de Egipto, y Moisés asume el papel de libertador, en un momento de la historia, vemos a sus hermanos en el capítulo 12 del libro de Números. Dice la Biblia que María y Aarón hablaron contra Moisés. Ojo aquí, María venía a ser, escúcheme, María venía a ser como una intercesora para Moisés por más de 80 años. O sea, María venía a ser una persona que constantemente estaba intercediendo por Dios, porque esa era su tarea desde muy pequeña. También Moisés, cuando estaba bebé, María fue la que lo colocó en esa canastita para que sea llevado por el río Nilo y la princesa lo tomara. O sea, María siempre intercedía por Moisés, cuidaba a su hermano. Pero en esta oportunidad vemos en el verso 1 y verso 2, dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés. Diga conmigo fuerte, María y Aarón hablaron contra Moisés. Siga leyendo, ¿qué dice? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, miren lo que dijeron ellos dos, María y Aarón. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice la Biblia? Y lo oyó Jehová, lo oyó Jehová. María y Aarón hablaron acerca de la esposa que había tomado Moisés. Y dice la Biblia que ellos dijeron, pero ¿acaso solamente por él habla Dios? También habla por nosotros. Y cuando ellos comenzaron a hablar mal de Moisés, comenzaron a deshonrar en sus palabras a Moisés, dice la Biblia que Dios oyó. Dile a la persona que está a tu lado, todo lo que tú hablas, Dios lo oye. ¿Aló? Todo lo que tú hablas, hermano, todo lo que tú hables, Dios lo está oyendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la Biblia dice que Dios oyó lo que María y Aarón hablaban acerca de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era el líder del pueblo de Israel. Era aquel que Dios se había llamado para libertar el pueblo de Israel. Y estos dos que eran sus hermanos, que lo conocían a Moisés prácticamente desde que había nacido, aunque no había, los primeros años no estaba con él, pero sabían quién era Moisés. Pero aquí en este momento de la historia vemos que ellos comienzan a hablar de Moisés y dicen, ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? Solamente por él va a hablar Dios, también puede hablar por nosotros.
Y en el verso 4, el Señor saca esa deshonra de María y de Aarón a la luz. En el verso 4, lea conmigo por favor, dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Salgan, vamos a hablar acá afuera. Y salieron ellos tres, verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, verso 5, y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Verso 6. Y él le dijo: oíd ahora mis palabras. Miren lo que le dice el Señor. Oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. A su nombre. Mira, recuerden lo que dijo María y Aarón. ¿Acaso solamente por él habla? ¿Acaso solamente por él ha hablado? También ha hablado por nosotros Dios. Y ahora el Señor los lleva fuera del campamento y saca la deshonra a luz. Demuestra que ellos se habían equivocado al hablar. Y les dice: mira, cuando haya profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero miren lo que dice el verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Verso 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Aleluya. Y verá la apariencia de Jehová. Sigamos leyendo el verso 8. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo? Esa es deshonra. Cuando uno habla mal en contra de su siervo, del siervo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile a la persona que está a tu lado: Dios oye todo lo que tú hablas. Y aquí Dios saca la luz y le dice: mira, cuando haya profeta, yo voy a hablar con ellos a través de sueños, de visiones, pero con mi siervo no va a ser así. A mi siervo le voy a hablar claramente. A mi siervo le voy a hablar cara a cara. Con él no voy a hablar con figuras como voy a hablar con ustedes. Ustedes no tuvieron el temor de hablar mal de mi siervo. Entonces ahí el Señor saca a luz la deshonra de María y Aarón. Y en el verso 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Miren, hermano, qué tremendo. Hasta qué punto la deshonra puede llegar, hermano, a afectar, hermano, la vida de una persona y también la vida de la congregación. En el verso 10 dice: miren lo que pasó con María. Dice: y la nube se apartó del tabernáculo. La nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Hermano, ahora, esto es interesante, pero yo me hice aquí una pregunta. Primero pregunté: Señor, ¿por qué lepra? La segunda pregunta fue: ¿y por qué solo a María? ¿Por qué no a Aarón? María se llenó de lepra. La lepra en la Biblia, hermanos, es símbolo de pecado. Pero la pregunta siguió en pie: Señor, ¿por qué no a Aarón? ¿Por qué solamente a María? Porque el verso 1 dice que María y Aarón hablaron. Los dos hablaron, los dos no tuvieron temor de hablar de Moisés. Pero la Biblia da la figura de que María fue
la mujer que se llenó de lepra, solamente ella. Ahora yo le dejo todo en las manos de Dios, no tengo la respuesta, le soy sincero, pero lo que yo sí veo es algo. Lo que yo sí veo es que Aarón no entró a la tierra prometida de Dios a causa de la deshonra. No entró. Es más, mientras iba en el camino, se iba sacando la vestimenta y llegó desnudo al monte y murió. Hermanos, la deshonra trae muerte. La deshonra es pecado en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado con vivir en un espíritu de deshonra. Tenemos que movernos en el espíritu de honra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en el verso 15 dice: así que María permaneció fuera del campamento durante 7 días. Y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. El pueblo se detuvo durante 7 días. No caminaron durante 7 días. No experimentaron la nube de Dios durante 7 días. Hasta que María volvió al campamento. La deshonra retrasa al pueblo de Dios. La deshonra hace que el pueblo de Dios se detenga y no avance. Por eso, hermanos, es un llamado a la iglesia a movernos en el espíritu de honra, a saber honrar, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando deshonramos nos podemos detener, no podemos avanzar. Y el anhelo de Dios es que esta casa, iglesia, Casa Apostólica Belén, avance, que esta casa crezca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Casa Apostólica Belén avance, hermano. Ese es el anhelo de Dios, que tú crezcas. Pero cuando tú hablas mal de tu autoridad, cuando tú hablas mal de tu líder, cuando tú hablas mal de tu pastor, cuando tú hablas mal de tu pastor, cuando tú hablas mal de tus padres, cuando tú hablas mal, hermano, hermana, de Dios, cuidado, cuídate de no hablar mal de Dios. Estás deshonrando la presencia de Dios. Y eso hace que no avances. Eso hace que no crezcas. Y es por eso que muchas veces sientes celos dentro de ti, porque ves a otras personas crecer, ves a otras personas avanzar en las cosas de Dios, ves a otra persona que llega a la iglesia y está creciendo, está avanzando. Pero pregúntate, ¿en qué área de tu vida estás deshonrando a Dios? Porque el deseo de Dios es que tú avances, que tú crezcas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a avanzar, vamos a ir terminando. ¿Cómo edificamos honra? Porque la honra se tiene que edificar. La honra se tiene que edificar en nuestra vida. Tenemos que comenzar, hermanos, a practicar honra. ¿A su nombre? Tenemos que practicar honra, hermanos. Tenemos que edificar la honra en nuestra vida. Y el reino de Dios, hermano, una de las características del reino de Dios es que en el reino de Dios hay honra. Porque la Biblia, ahora lo vamos a leer al final, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Ahora, vamos a leer Proverbios capítulo 3, verso 13 al 16. Mira, dice la Biblia: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Diga conmigo fuerte: sabiduría. Hermano, para edificar honra tenemos que orar para obtener sabiduría. Repito, tenemos que orar para obtener sabiduría. En tu oración, dile al Señor: Señor, dame sabiduría. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Miren lo que dice el verso 16: largura de días están en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. O sea, hermanos, cuando hay sabiduría en la vida de una persona, mira, ¿cómo explico esto, hermano? Déjeme pensar en esto. Creo yo que mayormente son, y me disculpa con esto que voy a decir, hermano, pero voy a decir una verdad,
que son mayormente las mujeres que saben honrar a Dios mucho más que los hombres. Me va a disculpar, hermano, no se vaya a molestar conmigo, pero sí. Si usted sabe honrar con Dios, no se sienta mal. Si usted sabe honrar a Dios, no se sienta mal. Pero mayormente se ve en las iglesias que las que más honran a Dios son las mujeres. Gracias por ese amén, hermana. Pero un amén y van a salir corriendo, y van a saltar. A los hombres les cuesta honrar a Dios. A los hombres les cuesta honrar a sus padres. A los hombres les cuesta honrar a mamá. A los hombres les cuesta honrar a sus pastores. A los hombres les cuesta honrar a una persona que de pronto tenga una sabiduría, una inteligencia que te puede enseñar. Y dice, ¿qué me va a enseñar ese viejo? Nos cuesta, pero una mujer es muy diferente. Y hay hombres que sí saben, no estoy diciendo que no, hermano, pero entiéndame, sino que a los hombres les cuesta. ¿Por qué crees que mayormente dentro de la iglesia hay más mujeres que hombres? ¿Por qué crees, hermano, que en los tiempos de oración hay más mujeres? Y no es por el horario, ¿ah? No me va a decir que es el horario, no, pastor, es que ellas oran a las 3, yo a esa hora estoy trabajando, no es por el horario. Porque te apuesto que si ponemos oración a las 7 de la noche, igual no vienes. Va a haber miles de excusas. ¿Quiénes son los que más honran a Dios con los diezmos? O al menos los que insisten al esposo, le dicen, tienes que llevar el diezmo, lleva el diezmo. Ay, no, va a faltar el... ¿Quién es? Entonces, ¿estoy diciendo una verdad o estoy diciendo una mentira? Hombres, tenemos que honrar a Dios. Yo quiero escuchar un amén bien fuerte. ¿Acá hay hombres o no? Hombres, tenemos que honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, diga pues. Tenemos que honrar, pero para honrar a Dios, escúcheme, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo todo esto? Te voy a poner un ejemplo. El día de ayer me invitaron para estar en un congreso. Yo había rechazado estar el viernes, me regalaron la entrada, me dijeron, pastor, tenemos una entrada para ti y tu esposa. Mi hija menor se puso mal, así que mi esposa dijo, no voy a poder ir, ve tú, llama a alguien que te pueda acompañar. Llamé a algunos hermanos, aceptaron algunos acompañarme a este evento para ir a acompañar a este ministerio que muchas veces también lo hemos tenido aquí, ¿no? Entonces nos fuimos, pero antes de irme, mi esposa me dice, Juan, vas a llevarle un arreglo de frutas. Y yo dije, no. Saqué mi cuenta rápido y me dice, ¿seguro que me va a decir Paco? No. Y me dijo, cuando te invitan a un lugar, tienes que saber llevar algo para honrar. Ahí recordé, espíritu de honra. Mándalo preparar, no te preocupes, lo vamos a llevar. Mandó a arreglar, no sé a quién le mandó a arreglar ahí una canastita con frutita, le puso su celofán, su moñito bien bonito. Amén. Nos fuimos con lo que fuimos ahí al evento. No se pudo darle a la persona directamente porque estaba en tantos, yo entiendo eso, hermano. Pero le dijimos, aquí estamos dejando una bendición, una honra. Amén. Este arreglo de frutas para el pastor de esta casa, para el profeta de esta casa. Amén. Y hermano, uno en esas cosas aprende, hermanos. Así que dile a la persona que está a tu lado, no está tarde para que aprendas. Amén. Tenemos que movernos en el espíritu de la honra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Porque cuando hay sabiduría, dice la Biblia, hermano y hermana, en tu mano derecha estará largura de días y en tu izquierda, cuando, hermano, tú tienes la sabiduría de Dios, va a haber riqueza y honra. Riqueza y honra. Pero ¿qué es lo primero que tienes que tener? Sabiduría. Porque cuando tú sabes honrar, te van a honrar también a ti. Y te digo esto de manera práctica. Hermano, yo llegué a la universidad ya siendo una persona adulta. Y los que estudiaban conmigo eran jovencitos, ¿no? Entre 18, 19 años.
Pero cuando yo entraba a la universidad, saludaba desde el portero, desde el que estaba, el vigilante que estaba en la puerta. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Mis amigos, ni saludaban algunos. Yo saludaba, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entraba al departamento donde estudiaba, ¿qué tal? Buenos días, ya llegaba. Donde firmaba toda la entrada, saludaba a los profesores. Y así como yo honraba con los saludos, hermanos, ellos me reconocían. Cuando entraba al comedor, buenos días, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya sabían que entraba el que saludaba, un plato más grande, plum. Una fruta más de yapa, plum. Estás viniendo con tus hijos, me decía. Sí, ahí están mis hijos. Pero la honra te trae bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes sabiduría, hermano, en tus manos va a haber riqueza, va a haber largura de días y también honra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando vemos a Jesús, Jesús es la manifestación de la sabiduría viva. Cuando vemos a Jesús, hermanos, Jesús caminó en ese espíritu de honra. Él honraba. La Biblia dice, en Marcos 12, verso 17, dice, ahí dice, dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién era César? No era una persona cualquiera. César, el César era el gobernador, el rey prácticamente. O sea, era el rey, pero en otras palabras, el César. El César, el Señor. El César, el rey. Entonces, él en esta tierra, mientras estaba en esta tierra, era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y siendo Dios, le dijo a sus discípulos, denle al César lo que es del César. O sea, honren a las autoridades humanas. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él nunca deshonró a las autoridades de su tiempo. Tú y yo también tenemos que aprender a honrar a las autoridades. Vamos a darle fuerte palmas al Señor. ¿Cómo construimos honra? Ya vamos terminando. Número 2, siendo humildes. Número 2, no solo necesitamos orar por sabiduría, sino que para construir honra tenemos que ser humildes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Proverbios 15:33, y ahora sí a correr, hermanos, porque ya el tiempo nos ha ganado. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. La honra precede la humildad. Hermano, vas a aprender a honrar o vas a edificar en tu vida honra cuando aprendes a ser humilde. Humilde, humilde, humilde. Dios te puede dar grados. Hermano, puedes tú tener aquí una profesión, puedes tú estar aquí, hermano, y ser bachiller, doctorado, no sé, puedes tener un trabajo, puedes ser, hermano, el rey de la papa, puedes ser el rey del mango, no sé, pero puedes tener tú tu empresa, pero cuando estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, tienes que honrar su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar fuertes palmas al Señor? Tiene que haber humildad. Humildad para honrar y reconocer que hay alguien mayor y más grande que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos tener dinero, podemos tener casa, podemos tener infinidad de cosas, pero aquí hay alguien mayor que es el Dios Todopoderoso. Y es más, en la interacción diaria, hermanos, Dios ha puesto autoridades y también tenemos que ser humildes. Queremos, hermanos, alcanzar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Sujetémonos en humildad a las autoridades que Dios ha puesto y honrémoslo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Humildad, diga conmigo humildad. Dile a la persona que está a tu lado, humildad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Hay mucho de que hablar con eso, pero ya es el tiempo de ir acabando. Número 3, tenemos que caminar en integridad y no siendo necios. Hermanos, tenemos que caminar. Número 3, para edificar honra en nuestra vida, tenemos que caminar en integridad y no ser necios. Miren lo que dice la Biblia. Como no conviene
Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, hermano, cuando ya vamos a recoger la cosecha, pues no conviene la lluvia. La lluvia es en el tiempo apropiado. Cuando uno echa la semilla, ¿no? En algunos lugares de agricultura, echa la semilla o antes para el arar, hermano, o tal vez para cuando uno echa la semilla para que pueda salir, ¿no? El fruto. No conviene la lluvia a la hora de recoger la cosecha. Así no conviene al necio la honra. Hermano, cuidado. En todo tiempo tienes que aprender a caminar en integridad. Donde estés, escúchame, donde estés, tú eres un hijo de Dios, no solamente aquí, sino también afuera. Parece que algunos dijeron amén y algunos no. Repito, no solo eres hijo de Dios aquí en la iglesia, sino que también eres hijo de Dios allá, cuando tienes que estar en la casa, cuando tienes que estar en el trabajo, cuando tienes que estar ahí haciendo tus compras, también eres un hijo de Dios. Entonces tienes que caminar en integridad. La palabra integridad quiere decir completo, completo, una persona completa. Integridad es eso, donde estés tienes que entender que eres un hijo. En cambio el necio no, el necio es cristiano en la iglesia y mundano en la calle. Como ese dicho, ¿no? Que dice, casado en mi casa, soltero en la calle. ¿Has escuchado ese dicho? Nadie dice eso, ¿no? Acá, ¿no? ¿Aló? Nadie dice eso acá, ¿no? Cuidado, hermano. Casada en mi casa, soltera en la calle. No, hermano. Usted tiene que ser completo, donde está. Si usted aquí en la casa de Dios es un hijo de Dios, si usted es líder aquí en la casa, si usted está sirviendo aquí a Dios en la casa, si usted canta, danza, si usted predica, si usted enseña, si usted acomoda la silla, si usted está en cualquier área, si usted es un hijo de Dios de esta casa, tiene que ser hijo de Dios aquí y allá afuera. No es que aquí nadie me ve, aquí no hay nadie, no, aquí no está el pastor, no está mi líder, Adín no me está viendo. No, hermano, donde estés tienes que ser un hijo de Dios. Cuidado, no seas necio. ¿Aló? Muy bien, terminamos. 4. ¿Cómo podemos edificar honra? Dando a Dios, ojo, aún de nuestros objetos materiales. Proverbios 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes. Mira lo que dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El día de ayer yo estaba en este evento y uno de los hermanos que vino aquí, cuando uno de sus pastores vino a predicar acá, uno de ellos vino como acompañando al pastor, amén, como su escudero vino, amén. Y él estaba en la puerta, me reconoció, me dijo, pastor, ¿qué tal? Yo estuve en tu iglesia, ¿cómo están, pastor? Y me saludó, nos abrazamos, estuvimos conversando y me dijo, ¿saben, pastor? Yo me he quedado impresionado de la iglesia Casa Apostólica Belén. Y yo le digo, ¿por qué, hermano? Cuéntame. Y me dice, pastor, yo he visto allá cómo se pelean para dar para Dios. Creo que vino en un evento cuando nos estábamos levantando promesa. Dijo, wow, yo me he quedado impresionado cuando ustedes han levantado promesa, cómo levantaban sus manos, yo voy a dar esto, yo voy a dar esto, yo voy a dar esto. Santo, yo creo que se equivocó de Belén, dije yo, porque no es una broma, así es la iglesia Belén. Aquí hay gente que sabe dar, aquí hay gente que sabe bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, Dios nos está viendo y hay personas también que nos ven. Y Dios bendice a esas personas que saben honrar, hermanos. Dios bendice, Dios honra a los que le honran. Entonces cuando tú das de lo que Dios te bendice, Dios te va a honrar. Entonces esta persona se ha quedado admirado. Me dice, acá no, pastor, me dice. Acá es un poquito difícil esa situación, pero allá en tu iglesia, en la iglesia Belén, sí, wow, ¿cómo? Hermano, hay promesas para esto, para el otro. Yo voy a dar tal mes, yo voy a dar tal mes. Qué bendición, hermano. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces, nunca pierda eso. Escúcheme, nunca pierda eso. Belén, nunca pierdas eso. Amén. Ahora hay un tiempo de bendecir a una hermanita de Guaral. No pierdas esa bendición. No pierdas esa bendición, hermano. Amén. Entonces, una manera de edificar honra es dando a Dios de lo que Dios nos ha bendecido. Honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Escúcheme. La recompensa más grande, hermanos, la recompensa más grande de la honra que tú y yo podemos esperar es que Dios va a cambiar la atmósfera espiritual de donde nos movamos. Cuando tú sabes honrar, Dios cambia la atmósfera espiritual de donde tú te mueves. Escúchame, si antes no sabías honrar y ahora comienzas a honrar, le dices: Señor, dame sabiduría para honrar. Voy a vivir en integridad, Señor. Voy a caminar de acuerdo a tu palabra y de lo que tú me das voy a bendecir. Yo te aseguro algo, que toda la atmósfera donde tú te encuentras va a cambiar. ¿Por qué? Tú vas a abrir un negocio, vas a abrir una empresa, vas a abrir lo que tú quieras abrir con la ayuda de Dios, y las cosas alrededor tuyo van a cambiar porque Dios va a estar contigo. Antes hacías en tus propias fuerzas, en tu propio conocimiento, pero ahora no. Cuando tú honras a Dios, la mayor recompensa que tú puedas esperar es que la atmósfera alrededor tuyo va a cambiar. Dios mismo se va a mover a tu favor. Dios mismo va a comenzar a traer a los clientes para ese negocio que va a abrir. Dios mismo va a restaurar tu hogar, tu familia. Dios mismo va a acabar con todos esos problemas en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a cambiar los corazones y las vidas. ¿Cuánto dice gloria? ¿Cuánto le pueden dar fuertes palmas al Señor? Levante su mano conmigo y diga: la honra hace que las bendiciones de Dios se desaten sobre mi vida. Quiero que te pongas de pie, por favor. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, estamos aprendiendo lo que significa honra, Señor. Estamos aprendiendo, Señor, qué es honrar y a quiénes tenemos que honrar. Señor, estamos aprendiendo, Señor, cómo edificar la honra en nuestra vida. Señor, en esta tarde, Señor, te agradecemos por esta palabra. Te agradecemos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú honras a quienes te honran. Señor, en esta hora, Señor, oramos por aquellos tus hijos y tus hijas, Señor, que constantemente han vivido en ese espíritu de honra, en esa actitud de honra, Señor. Ha terminado el año 2023 y muchos de ellos, Señor, han estado viviendo en ese espíritu de honra, se han estado moviendo en esa honra, Señor. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Señor, y en este momento oramos para que la honra se edifique en esta casa. Oramos por sabiduría, Señor. Oramos por sabiduría, Señor. Oramos por humildad. Oramos, Señor, por integridad, para que todos caminemos en integridad, Señor. Oramos, Señor amado. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos. Padre, yo oro por todos aquellos tus hijos, tus hijas que están aquí, Señor, que han recibido esta palabra. Señor, que venga sabiduría sobre ellas y sobre ellos, Señor, para que caminen en honra, para que caminen cada día, Señor, en honra, no mirando las bendiciones que tú vas a dar, sino, Señor, sabiendo, Señor amado, que honrar en el reino de Dios es bueno, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú recompenses a tus hijos y a tus hijas que han aprendido a honrarte, Señor. Aquellos, Señor, que durante todo este tiempo han sido fieles, Señor, en sus ofrendas, en sus diezmos, en sus primicias, bendícelos. Aquellos que en este mes van a venir con sus primicias, Señor, que ya han apartado, Señor, para sus primicias, bendícelos, Padre. Oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor amado, te damos gracias, Padre, por cada uno de ellos. Señor, declaramos tu presencia. Y hoy, Señor, queremos honrarte. Hoy queremos honrarte, Señor. Hoy queremos, Señor, venir delante de tu altar y honrarte a ti, Señor. Alguien que pueda ayudarnos a cantar, a alabar, a adorar. Una adoración, por favor. Señor, queremos adorarte. Queremos exaltarte, Señor. A ti, Señor, en primer lugar. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Vamos cantando, vamos adorando al Señor.
Vamos adorando al Rey.